A ver, doctor, usted sabe que en este momento se está discutiendo la necesidad o no de un confinamiento. No sabemos si será confinamiento total o un confinamiento parcial. Hay muchas voces que se han levantado, como por ejemplo de las cámaras de comercio de Guayaquil y Quito, que opinan que más bien esto es contraproducente, que en lugar de ajustar los horarios hay que extenderlos para que la gente no se aglomere, etcétera. ¿Qué hacer frente a una pandemia que está llegando posiblemente a los picos del año pasado? Bueno, sí, es verdad, hay mucha información en relación a los nuevos casos, las nuevas variantes y obviamente en relación a qué podemos hacer. A ver, aquí yo hago una reflexión. El Ecuador del 2020 debía ser diferente al Ecuador del 2021. Nosotros hemos ya vivido una pandemia, la pasamos nosotros muy mal en marzo, abril del 2020 por muchísimas razones y yo creo que ya no debemos caer en eso, pero pues ahora nosotros entendemos que en un país quebrado, como dicen los economistas, ¿no? Que necesita del financiamiento directo, del pago de impuestos para financiar policías, médicos, hospitales, pues es complejo tomar una decisión de paralización de las actividades por 15 a 21 días. Esa parte se la entiende muy bien. Desde la parte técnica, nosotros entendemos que un confinamiento absoluto siempre reduce las probabilidades de contagio, porque si tú tienes a la gente guardada, el virus no se puede ir volando a la casa del vecino para contagiarle, sino que se queda en tu casa y tú en tu casa pues te enfermarás, te curarás o lamentablemente tendrás que ir al hospital a recibir atención, pero no deberías contagiar en la comunidad. Esas dos opciones son claras. Ahora, ¿cómo poder nosotros jugar en un país con escasísimos recursos, con una situación sanitaria precaria? En este punto, pues yo creo que hay que analizar otras variables. Seguimos sumamente bajo en lo que es el diagnóstico molecular. A ver, ha pasado un año y todavía hacerse una prueba de PCR es un lujo. Entonces la gente se sigue haciendo pruebas de anticuerpos que no valen para nada, que en realidad confunden el diagnóstico. ¿Qué pasó con la capacidad del Estado de hacer pruebas de PCR? No a 2,000 diarias que tendría el INSPI para hacer, sino por qué no hacemos 15,000 pruebas diarias a nivel estatal y que el sector privado tal vez haga su otra parte, ¿no? Acordémonos nosotros que el sector público y el sector privado comparten beneficiarios más o menos de una relación de 80-20, pero las pruebas diagnósticas tienen una relación de 80-20 inverso. Más pruebas hace el sector privado que el sector público. Entonces el sector público pues está teniendo una, digamos, oferta limitadísima. Por ahí viene la parte de las posibles estrategias. ¿Qué pasa con las pruebas de antígeno? ¿Queremos nosotros tener abiertos ciertas actividades económicas? Pues exijamos que la gente, más bien dicho, regalemos pruebas de antígeno, que la gente se haga de forma masiva pruebas de antígeno, que las pueda comprar en la farmacia y que se puedan tomar estas medidas de control. Obviamente yo entiendo que hay muchísima presión por las cámaras, por la gente. Yo vivo de cerca una realidad tal vez de un familiar mío muy cercano que tiene una empresa también, y yo sé lo duro que es y lo duro que han pasado la pandemia, porque de tener 100 empleados ahora pueden tener 20 y están endeudados de aquí a los siguientes 5 años. Entonces no es tan fácil tomar la decisión, pero yo creo que debemos buscar otras soluciones. ¿Qué pasa con esa gente que no puede quedarse en la casa? ¿Dónde está el apoyo social? ¿Dónde está esa canasta de alimentos que hablaba el abogado que me predijo anteriormente? Doctor Ortiz, ¿dónde está el soporte a todas las personas que deben quedarse en la casa? Justo, ¿no? Entonces, doctor, a eso iba, doctor, justamente, porque aquí tenemos la costumbre de compararnos con otros países, ¿no? Nos comparamos con Israel, nos comparamos con Estados Unidos, nos comparamos con Nueva Zelanda, Islandia, creo que nos comparamos con otras potencias donde, caramba, usted lo mandan a confinarse, pero cada quincena tiene un cheque en su casa, pues, y le mandan un cheque de acuerdo al número de personas que viven y que trabajan. Entonces, el confinamiento es menos doloroso porque no tiene que estar pensando esa persona que en Guayaquil, por ejemplo, 80% vive el día a día, en cómo le doy de comer a mis hijos. Esperando que por ahí algún municipio, alguna ciudad o alguna junta parroquial le lleve una fundita de alimentos que le tiene que durar 25 días. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a compararnos con lo que no podemos hacer en este momento y que deberíamos. Totalmente de acuerdo, y esa es la realidad que se vive en el país.
Cuando nosotros viajamos al inicio de la pandemia, el año anterior, a todo el Ecuador a hacer pruebas diagnósticas con la UDLA, gratuitas, nosotros vimos que la gente decía, vea, aquí sobrevivimos gracias al verde que es gratis, básicamente, porque el Ecuador, un país bananero, pues al menos tenemos el verde y tenemos el suelo que nos da en algo de comer. Pero la gente vivía en condiciones precarias. Nosotros estábamos viendo los confinamientos en una casa en Canoa, con techo de Eternit, a 38 grados a la sombra. Terrible. ¿Cómo le pides a una persona que se quede 40 días, 25 días o 15 días en esas condiciones? Entonces, hay que entender que yo creo, y aquí yo discrepo con algunos colegas, y yo creo que el debate tiene que ser técnico, pero también tienen que considerarse otras aristas, ¿no? Es importante entender, ¿el confinamiento va a funcionar? Seguramente que sí, es lo que funciona si se lo hace bien. Hemos visto que en Chile el confinamiento ahí a medias tintas no ha funcionado, los casos siguen aumentando. Y claro, queremos volver a un confinamiento, creo que muy pocas personas lo quieren. Podemos volver a un confinamiento, creo que es mucho más complejo, pero tampoco nos podemos quedar así. La gente en los hospitales se está muriendo. Yo tengo ahorita 4 o 5 amigos que están durmiendo 5 días en una silla, en un escritorio, por poco en lo más incómodo, con oxígeno, porque no hay camas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Testeo masivo. Y aquí ha fallado el Estado. No hemos logrado testear a la gente. Tenemos índices de positividad que están por el 40 o el 50%. La OMS recomienda 5% menos. Entonces estamos viviendo en un país donde ni siquiera la enfermedad que estoy tratando de prevenir me la puedo diagnosticar. Entonces, ¿cómo podemos controlar una enfermedad que ni siquiera la puedo diagnosticar en la comunidad? Porque mientras yo diagnostico con PCR a las personas que han tenido la suerte de irse al hospital o las que han tenido el dinero para hacerse, tengo 100 otras personas que están en la casa con nariz tapada, con malestar de estómago, con tos, y seguramente dicen, chuta, capaz es de este virus, pero bueno, no ha de ser. Entonces siguen trabajando, siguen moviéndose, y básicamente, acuérdense ustedes, los contagios seguimos. Lo que decíamos desde el inicio, contacto, testeo, vigilancia, seguimiento. Eso no se ha hecho un año y pico después. Entonces es muy compleja la situación, ¿no? Doctor, usted que conoce las experiencias internacionales, ¿cuánto debería ser el promedio de lo que cuesta una prueba PCR? A ver, es que es difícil saber aquí. A ver, nosotros, y les pongo un ejemplo en lo personal, como UDLA, una vez que diseñamos la prueba de PCR y nosotros hicimos el primer, creemos que un costo de $40 puede ser un costo en el cual se incluya inclusive ciertas ganancias de un proveedor de laboratorio. Entonces, de 40 a $50 debería ser el precio que nosotros deberíamos tener en el sector privado, pero acordémonos que el 80% de las personas accedemos a un sistema público o a la seguridad social, al ISFA o al ISPOL. Entonces, ese gran 80% de gente debería recibir la prueba gratuitamente. Y ahí es la parte donde hemos fallado y donde nosotros hemos visto ejemplos exitosos. Porque, a ver, y yo ahí soy muy claro, la movilidad no necesariamente tiene una correlación directa con los casos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que ir a tal vez hacer compras a un supermercado no necesariamente me va a contagiar, porque yo voy con doble mascarilla, no hablo con nadie, compro mis cosas y me voy. ¿Qué es lo que sucede y lo que aumenta los contagios cuando nos vamos a la casa del primo, del tío, del amigo y nos vamos a una reunión, nos sacamos la mascarilla y eso sí genera peligro? Y esas son las cosas que podríamos controlar mejor y podríamos evitar confinamientos que pueden tener obviamente un efecto devastador en una economía paupérrima, que obviamente yo no defiendo la economía por sobre las vidas, y eso hay que ser clarísimo. Nosotros queremos salvar vidas y lo hemos tratado de hacer siempre, pero hay que entender el contexto en el que se vive. Ahorita hay gente que si tú le mandas a guardar, primero no se va a quedar, porque la pobre confianza que tiene con la autoridad sanitaria es nula, o sea, no le creen a los ministros o ministras de salud. La autoridad sanitaria no tiene palabra, porque se ha roto con 5 ministros, con promesas rotas, con una falsa sensación de tranquilidad en muchas situaciones,
Entonces, definitivamente la situación radica en diagnóstico oportuno, vigilancia epidemiológica, soporte social y obviamente tenemos que apoyar a los hospitales. Los hospitales no tienen medicamentos, no tienen camillas y todavía no tenemos las camas de terapia intensiva que podríamos tener. Con esto te doy paso, Jimmy. Tenemos nosotros 3 camas de terapia intensiva por cada 100,000 habitantes. Sí. Perú tiene casi 8 por cada 100,000 habitantes. Colombia tiene 24 por cada 100,000 habitantes y Chile 27 por cada 100,000 habitantes. Entonces, estamos sumamente mal en lo que es contener los casos graves y estamos sumamente mal en contener lo que es el contagio en la comunidad. Sí, entonces, doctor, justamente le preguntaba, nos queda rezar y esperar las vacunas, ¿no? Le preguntaba de las pruebas PCR porque la semana anterior ya alguien del gobierno habló sobre regular los precios y saltó, usted sabe, el grupo de personas decir que eso es un atentado al libre mercado, que somos la Rusia estalinista. Entonces, pero bueno, no sé si son momentos. También la Defensoría del Pueblo sacó un comunicado diciendo que, de ser necesario el caso, hay que intervenir en clínicas privadas para poder dar abasto a los pacientes. No sé, esos son ya temas legales. Ahora, doctor, ¿toque de queda nocturno ayudaría en algo? El toque de queda nocturno no ayuda en nada porque sí, seguramente ese joven que se reúne en una casa tal vez ya no vaya a salir porque ya no tiene cómo regresar, pero aquel que se quiere reunir se va a quedar y va a pernoctar hasta las 5 de la mañana y va a salir después de haber reunido. Ustedes ven la cantidad de aglomeraciones que se dan, la cantidad de fiestas clandestinas. En mis redes sociales yo veo gente con educación, supuestamente que han tenido privilegios en todo sentido y siguen saliendo. Entonces aquí también hay una corresponsabilidad brutal y un control estricto de ese tipo de actividades. Entonces, claro, la movilización de 8 de la noche a 5 de la mañana no hace nada. Por otro lado, nosotros entendemos que la movilización controlada funciona, pero mucho mejor sería la estratificación de cómo te puedes reunir con la gente. O sea, aquí hay un llamado a la comunicación, a la educación de la gente. Deja de reunirte con familiares, deja de reunirte con amigos. Si es que tú tienes que salir a comprar comida en un restaurante o inclusive si te puedes sentar en un lugar donde te ponen una mesa al aire libre, seguramente no te vas a contagiar ahí. Te contagias en tu casa, en tu núcleo familiar, por las personas que te pasaron el virus y esas personas no son desconocidas, son gente conocida a ti. Y aquí obviamente hay que entender esta parte muy clara, ¿no? Y perdóname, Omar, que me regresa a lo que tú dijiste sobre la Defensoría del Pueblo. Ahí yo soy muy enfático y lo fui en Twitter. Me parece que la Defensoría del Pueblo ahí sí está cruzando una línea muy delgada en declarar de utilidad pública las clínicas privadas que, ojo, no se dan abasto tampoco. Y que aparte de eso, no hay médicos para atender. Aparte de eso, no hay ventiladores para atender. Entonces, ¿cuál es la obligación de un Estado? En China se armaron un hospital en 8 días. 2 hospitales. No nos armemos un hospital en 8 días. Tuvimos un año. Armémonos unos 4 o 5 centros grandes, ambulatorios, tiendas de campaña, para dar lugar a estos pacientes que se mueren sin oxígeno. Básicamente el oxígeno es como el agua para una persona. Se están muriendo de sed. No les podemos dar oxígeno y eso se puede solventar con una estrategia mucho más rápido. Pero ha pasado un año y un poco más y seguimos en las mismas, entonces es una situación muy compleja, doctor, que definitivamente nos sigue poniendo en aprietos porque las nuevas variantes ya están aquí y están seguramente ganando espacio entre la variante conocida, entre comillas, ¿no? Las dos últimas interrogantes, doctor. Primero, ¿habría que cerrar espacio aéreo? Yo creería que no. Si es que se hace un buen control lo de Brasil, doctor, ¿cómo hacemos con Brasil, que ahorita es la espina del continente? Es que lo que pasa es que, a ver, ahí la pregunta estuvo mal formulada. ¿Se tienen que prohibir vuelos desde Brasil al Ecuador? Yo creo que sí. Pero acordémonos nosotros, y aquí hay un problema fundamental. La gente que se sube en el avión es la gente que más dinero tiene, es la gente que ya se hizo un PCR al subirse al avión y que se va a hacer otro seguramente al bajar. La gente que entra al Ecuador con la variante brasilera entra por las fronteras permeables terrestres y fluviales. El venezolano migrante que viaja por todo el continente porque no tiene recursos
y es olvidado por todos los estados. El haitiano que entra por las fronteras amazónicas del Ecuador, por ahí entra el virus y por ahí es donde más se esparce. Por el aeropuerto definitivamente hay un riesgo, definitivamente hay que entender que es una puerta de entrada, pero acordémonos nosotros cuántas personas entran desde Brasil al Ecuador todos los días. Seguramente a la semana serán menos de 100, yo no sé, pero a esas personas sí les puedes obligar a que se hagan pruebas, les puedes obligar a que se hagan cuarentena, pero eso no sucede con la sindemia que se distribuye entre los migrantes que se mueven por toda la región, doctor, sin ningún control fronterizo, ¿no? No al tiempo, doctor. A ver, acá en Guayaquil, por lo menos, no sé cómo estará la situación en Quito, pero acá en Guayaquil, adultos mayores están recibiendo la vacuna Sinovac, tanto por los puestos del municipio como los puestos del Ministerio de Salud Pública. A grandes rasgos, doctor, esta vacuna, porcentaje de eficiencia, ¿es recomendable de suministrarse a adultos mayores? ¿Y cuántos son los días de plazo? Porque hay una confusión acá. Sí. Hay a personas no nos están diciendo o no les está llegando el mensaje de confirmación cuándo le toca la segunda dosis. Si por XY motivo te pasas de los 21, 28, 30, 32 días y te pones la segunda dosis, ¿hay algún problema? ¿Nos puede especificar eso, doctor? Sí, a ver, la vacuna Sinovac tiene una efectividad para reducir la muerte y la hospitalización de eventos graves superior al 95% en promedio. En los estudios anteriores hablaban del 100%, pero ahora salió un estudio de Chile que reduce el 89% las complicaciones que derivarían en terapia intensiva y me parece que el 86% de muerte. O sea, si usted se vacuna y a usted le da COVID, lo más probable es que su COVID sea muy leve y no se muera, lo que es fundamental. Sobre las estrategias de vacunación, Pfizer y Moderna tienen 28 y 21 días de separación entre cada una y Sinovac 28. No hay evidencia que diga que después de 28 días se pierda la inmunidad, pero como no hay datos, se sugiere que la vacunación no se prolongue más de los 28 días y que apenas yo me pueda vacunar, me vacune lo antes posible sin necesidad de repetir la primera dosis. Entonces, en Pfizer hay un estudio que dice que hasta 42 días se puede esperar para continuar con la inmunización, pero acordémonos que Pfizer y Sinovac son dos estrategias distintas. Pero el mensaje claro es aquí lo siguiente: en el Ecuador no se están muriendo los ancianos o los adultos mayores al mismo ritmo que se morían hace un año. ¿Por qué? Porque la vacuna, así sea una sola dosis, ya protege en algo sobre el coronavirus. Entonces yo creo que las vacunas tienen que llegar de forma rápida. La mejor vacuna disponible en el Ecuador es la vacuna que usted se pone en el brazo. Sea la que sea, el riesgo de morir por COVID excede ampliamente a los beneficios de la vacuna, ¿no? Bien, muchas gracias al doctor Esteban Ortiz, experto en salud pública de la Universidad de las Américas. Buen día, doctor, muy amable, ¿eh?